Muy buenas a todos novatos del FPV. Hoy, bueno, ya llevo unos días haciendo el vídeo, pero nada, ya me ha llegado la emisora. He pillado la Jumper T14, que la verdad que cogí una oferta bastante buena. Tenía pensado en un principio optar por la Boxer, pero me salió una oferta por 85 euros y la verdad que dije, mira, de momento tiramillas, que por lo que he estado leyendo y viendo vídeos, la gente está bastante contenta. Entonces, nada, sobre todo he hecho un pequeño vídeo de actualizar lo que sería el sistema, el firmware de lo que sería la Jumper. He hecho también dentro del vídeo la configuración tanto de lo un poco en general, actualización del LRS, porque yo he cogido la que tiene el módulo interno del LRS, configuración también del GPS y cómo poner el idioma en español. Vamos, un vídeo bastante decente. Os voy a dejar en la descripción enlaces a todas las páginas de descarga para que tengáis el acceso directo. En caso de que necesitéis alguno, me lo podéis dejar escrito en comentarios o lo que sea. Y nada, espero que no son las mejores imágenes, no es el mejor vídeo, pero bueno, espero que os sirva. Espero que os eche, os sirva, pues, os haga más ameno a la hora de no tener que inventar. Y bueno, simplemente no voy a hacer, huepa, no voy a hacer un unboxing ni nada, pero bueno, pilas, porque he visto algún vídeo de gente que mete las pilas y dice, no, mira, es que bailan. Las pilas no son las de 18.600, es 21.700 y quedan clavadas, o sea, no se mueve nada. Hay gente que aquí le quita las pilas y le pone una lipo. Yo le pillé un par de pilas porque en comparación me han salido las dos pilas por unos 10 euros y las lipos valen 20, 30 o incluso más, depende de donde la compres. Entonces, pilas. Menos de 100 pavos, una emisora nueva, chula, barata y tiramillas. Así que nada, ya sabéis chicos, si os ha gustado darle un like, suscribiros porfa, si tenéis cualquier duda me podéis dejar algún comentario y si os puedo echar una mano lo intentaremos resolver. Y lo dicho, os dejo con el vídeo y os voy a dejar también marcados pues los puntos importantes donde empieza cada fase por si alguno no necesita saber ciertas cosas, pues listo. Así que nada, espero que se os dé bien. Venga, un saludo. Vamos a empezar actualizando el firmware de la emisora. Para ello encendemos la emisora, conectamos el cable y entramos en modo SD. Una vez que estamos aquí en el ordenador, vamos a la página de FTH y buscamos el apartado que hay de lo que serían radios compatibles. Entonces pinchamos ahí dentro y lo que sería en los diferentes modelos que hay de emisoras y nos descargamos el de nuestra emisora. Vamos a la carpeta de descargas. Yo particularmente prefiero ordenármelo un poco y tengo una carpeta hecha de la Jumper T14 donde voy a ir dejando eh, información como una copia de seguridad que hice del principio, según como me venía de fábrica, pues por tener todos los datos. Aquí lo que hago es pues pego el archivo que me he descargado y este mismo archivo hay que meterlo en la carpeta que pone firmware dentro de lo que sería la emisora. Y entramos en el modo bootloader una vez pegado de la emisora. Que para ello, como habéis visto, hay que apretar los dos botones hacia adentro y después el de encender. Esto en esta emisora. Cada emisora tiene su funcionamiento. Le damos a escribir porque solo nos sale ese apartado y listo. Lo siguiente, configuración. En configuración primero entramos en ExpressLRS, como veréis ahora, aquí para que veáis un poco ya se había actualizado. Y aquí es configurar cada uno como quiera. Yo lo suelo tener en 250 Hz, telemetría, el ratio de telemetría A1 partido de 32, el switch mode híbrido y el model match en off. Luego, en lo que sería en TX Power, en el transmisor, pues ya que tenemos un vatio, pues lo tenemos activado. Y en Fan 3 es a partir de qué potencia se conecta el ventilador. Hasta 250 no se calienta demasiado, o sea que a partir de 250 sería conveniente. Y como veis aquí abajo
os sale la versión que está instalado el ExpressLRS, que luego actualizaremos. Vale, lo siguiente, nos iríamos a modelo y dentro de las de modelo bajamos en setup hacia abajo y aquí nos aseguramos de que esté activado el módulo interno, el externo lo tenemos apagado a no ser que tengáis que activarlo y el modo entrenador lo apagamos también. Entonces aquí vais a ver donde pone mode slave jack, ahí pinchamos y buscamos el off y lo dejamos desactivado. Y aquí luego un modelo, pues bueno, yo ya me lo personalizo y ya me pongo el modelo del dron para tenerlo un poco cada uno que personalice como le dé la gana. Yo de momento solo tengo un dron, pero los dejaré guardados los modelos según el nombre que le ponga al dron o el nombre que tenga. Vale. Lo siguiente es mover inputs. Por lo menos yo lo que recomiendo y lo que me han recomendado es, aquí los estoy borrando porque como vais a ver ahora, en lo que sería la configuración de Betafly yo tengo AETR, ¿vale? Y luego 1, 2, 3, 4. Eso es. Entonces, es conveniente tener los inputs en el mismo orden para que no haya contraindicaciones ni nada. Entonces, eso es ir marcándolos, moviendo el joystick que corresponde. Aquí, bueno, no grabé muy bien, ya lo siento, pero más o menos para que veáis cómo sería ETR. Y luego lo siguiente sería actualizar los mixes, ¿vale? Entonces los 4 primeros son lo que serían los direccionales, los 4 primeros canales y tendríamos que empezar a activar los switches a partir del canal 5. Aquí como veis va a cámara rápida, no se ve muy bien, ya lo siento, pero bueno, es ir entrando en lo que sería source, vais pinchando con el enter, perdón, y vais moviendo los switches que queréis activar en ese canal, ¿vale? Aquí tenemos en esta emisora tenemos 4 switches y luego 2 botones que yo los dejo activados porque en el que es uno que es como un pulsador, ahí lo que voy a dejar puesto va a ser el pulsador, lo que voy a dejar activado es el buzzer. Entonces, más o menos ahora sí acerco un poco más para que podáis ver un poquito mejor, pero bueno, ya lo siento. Entonces, aquí, para que veáis, al final tenemos activados pues 10 canales, ¿vale? Serían 4 direccionales, 4 de switches y los 2 pulsadores de atrás. Los potenciómetros, si alguien los quiere activar, que los active. Y luego, ya que estamos en configuración, nos venimos a Radio Setup y abajo, en la parte de abajo, ya nos pone el idioma del sonido. Y ya lo voy a dejar marcado en español porque a continuación vamos a poner en la voz en español. Entonces aquí dejamos marcado ya español, unidad métrica y ahí en Country Code EU. Vale, actualización de Express LRS. Entramos en el configurador Express LRS o Express LRS Configurator, vamos, y seleccionamos la radio que tenemos. Fabricante, radio importante, TX, transmisor, ¿vale? Yo lo hago en modo Wi-Fi. Entonces lo que hago es, aquí ponemos la frase que queremos tener, yo lo tengo ya también con la contraseña del Wi-Fi de casa, pero bueno, compilamos y una vez que tenemos compilado, este archivo que nos genera lo guardamos y luego en la emisora, en el mismo apartado de ExpressLRS nos sale Wi-Fi. Tenemos que conectar el Wi-Fi de la emisora y nos deja entrar en esta página una vez que estemos conectados, ¿vale? Solo os va a salir una posibilidad porque no hay conexión y la contraseña es ExpressLRS en minúscula. Cargamos el archivo que nos hemos descargado. Le damos a Udate, ya veis que aquí a la derecha te pone Update. Cargamos ahí el archivo y aquí me surgió un problema, ¿vale? Que es que me obligaba a forzar la actualización. Entonces, ¿qué es lo que hice?
pues en la emisora volví a repetir el modo DFU. Ahora, como veis aquí, apago la emisora. Entonces, vuelvo a ponerla en modo bootloader o DFU y vais a ver que de nuevo me vuelve a salir en el mismo de antes, el Write Firmware, y me sale otro diferente que el anterior. Entonces le doy, vuelvo a darle Enter, lo vuelvo a escribir y nada, ya estaría. Ahora entro para que veáis en lo que sería el ExpressLRS, en la carpeta de ExpressLRS, y ya me sale, ya me aparece actualizado. Bajo el acelerador, entro y ya me sale lo que sería actualizado. Bajo la parte de abajo y ya pone ahí 3.4.2 y ya lo habría actualizado. Vale, lo siguiente que hago es probar con el dron. El dron ya se me conecta y para que veáis muevo los switch para ver cómo me responden. Me pongo aquí en lo que sería un receptor y al mover los switches pues responde perfectamente. Entonces pues estaría correctamente. Es mejor probar de uno en uno, pero bueno, ahí ya los había probado y sin más. El tema del sonido, ponemos FGTX sonidos Opaque Sounds en Google y os aparece. Vale, aquí os salen un montón de archivos que son de un montón de idiomas diferentes. Desplegáis todos y os aparecen en español 2. Yo me descargué los dos y resulta que yo creo que son exactamente los mismos. Pero bueno, simplemente lo que hay que hacer es ya que he descomprimido la carpeta, cojo la carpeta que me sale en español y ya la había copiado en Sounds dentro de lo que es la SD. Y una vez que la tenía copiada, como ya lo había configurado, apagué la emisora, la volví a encender. Y según la volví a encender, ya el inicio ya me hablaba en castellano. Entonces aquí lo siguiente que tenemos que hacer es en el menú de la configuración tenemos que ir a Special Functions. Entonces dentro de ahí el switch, bajamos a las rayitas y marcamos el switch que queremos y tenemos que poner Track Sounds o Play Track, perdón, Track Sounds es lo anterior. Entonces aquí vamos seleccionando lo que vamos a configurar en ese switch o lo que tenemos configurado y vamos buscando. Ahora hay más sonidos, antes había menos, entonces es ir buscando un poquito lo que queréis. Aquí volvemos a marcar el siguiente switch que vamos a configurar. Por ejemplo, ponemos otra vez Play Track y marcamos. Pues en este yo tengo los 3 modos de vuelo, tengo Angle, tengo Air Mode y tengo el acro. Entonces pues fui conectándolos. Acordaros siempre dejar el tick marcado porque el del final hay un cuadradito, marcarlo porque si no, no os lo va a guardar, vamos, se va a quedar ahí, pero no os va a funcionar. Entonces nada, aquí lo que hago es directamente voy haciendo uno por uno. Esto es un poco tedioso, pero bueno, una vez que ya lo tengáis hecho, pues ya está. Vale, aquí ya había configurado ya casi todos. Lo pongo un poco acelerado para que no se haga pesado. Y nada, una vez que ya tengo terminado, pues hago la prueba de todos. Armado. Modo aire. Modo acrobático activado. Modo ángulo. Vuelve a casa. Zumbador activo. Lo siguiente que vamos a hacer es configurar las coordenadas del GPS en la emisora. Os voy a dejar el enlace de cada cosa en la descripción, pero aquí tenemos que fijarnos en qué pantalla tenemos
y en base a qué pantalla tengamos, una vez que nos hemos descargado el archivo lo descomprimimos y dentro de las carpetas nos salen las mismas referencias. En este caso, por el tamaño de la pantalla que tengo que usar yo, es esa carpeta. Es una descripción en el datasheet o en la descripción de lo que es la emisora os aparecerá y en el mismo sitio os aparecen cuáles son las compatibles. Lo siguiente que hacemos sería conectar la emisora en SD de nuevo. Entonces nos minimizamos para poder tener un acceso más rápido. Y lo que tenemos que hacer es, de los archivos que nos hemos descargado, tanto la carpeta de BMP como este archivo que os marco, ese lo tendríamos que copiar y lo tendríamos que meter en la carpeta dentro de la emisora que pone scripts y tendríamos que entrar en telemetry. Aquí pegamos y una vez que ya tenemos esto aquí pegado, entramos en la carpeta de BMP para que veáis, os va a marcar 5 archivos, comprobar que los tenéis y una vez que ya tenéis esto, el archivo que nos ha quedado, lo que tenemos que hacer es volvemos al sitio donde lo hemos descargado y lo hemos descomprimido, copiamos el archivo que nos ha quedado y una vez que lo tenemos copiado lo pegamos en scripts, pero nos vamos a tools. Vale. Una vez que lo tenemos ya en tools, lo siguiente que tenemos que hacer es encender la emisora. Ponemos previamente una lipo al dron, creo que lo detecta también sin lipo, pero yo se la conecté y nos tenemos que ir dentro de la página de modelos, tenemos que ir a la de telemetry, que es la penúltima. Bajamos hasta encontrar el botón de Discover New y en Discover New, porque probablemente no lo tengáis, le tenéis que pinchar hasta que os aparezca ya lo de GPS. Le dais a Stop y pasamos a la última página de Display. En Screen 1 ponéis Script, en vez de None, Script, y pinchamos en la que hemos instalado. Y ya aquí ya nos saldría en Telemetry, nos saldría lo que sería la página de GPS. Yo hice la prueba, puse una lipo, me localizó los GPS y lo que hice fue desconectarle una vez que ya me reseteé la telemetría y una vez que ya me detectó los 8 satélites, quité la lipo para probar y así se queda. Así que nada, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.